Mis hermanos, Dios les bendiga, les habla Teo Hernández. Voy a compartirles el capítulo número 25 de Hechos de los Apóstoles. Yo siempre, antes de comenzar, mis hermanos, les pido que abran su corazón, que abran su mente, para que entendamos el mensaje de Dios. Porque cuando estamos escuchando, pero el mensaje no está entrando a nuestra mente, hermanos, es en realidad porque no estamos atentos a lo que el Señor nos prepara cada día, ¿verdad? Ya que es una preparación a través de sus lecturas, el que estemos atentos a su mensaje. Por eso yo en este momento les pido que abran su Biblia. Si tiene una Biblia en este momento, sáquela, desempólvela y vamos a comenzar. Vamos a leer la palabra de Dios todos juntos para entender el mensaje, y así, pues donde yo me equivoque, ustedes ya van sacando conclusión de en qué me equivoqué, ¿verdad? Porque no somos perfectos. Pero Dios, mis hermanos, que está alrededor de nosotros cuando hablamos de su palabra, Él nos instruye a través de ella. Y por eso es mi invitación para que, así como todos nosotros estamos atentos a su mensaje, que el Señor se dé cuenta que estamos dispuestos a hacerlo, dispuestos a abrirle el corazón, dispuestos a que Él haga lo que Él quiera en nuestros corazones. Porque a través de su palabra es que nosotros vamos enamorándonos cada vez más de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 3 días después de su llegada a la provincia, Festo subió a Cesarea, a Jerusalén. Allí los jefes de los sacerdotes y las autoridades de los judíos volvieron a acusar a Pablo. Insistieron y pidieron a Festo, como un favor, que lo trajera a Jerusalén, pues ellos todavía planeaban matarlo en el camino. Festo les respondió que Pablo estaba bajo custodia en Cesarea y que él volvería muy pronto allá. Los que entre ustedes tienen más autoridad, les dijo, bajen conmigo a Cesarea, y si ese hombre hizo algo condenable, presentarán sus acusaciones. Festo no permaneció en Jerusalén más de 8 o 10 días, y luego volvió a Cesarea. Al día siguiente se sentó en el tribunal y mandó llamar a Pablo. Apenas se presentó, los judíos que habían bajado de Jerusalén lo acosaron con numerosas y graves acusaciones, pero no podían probar lo que alegaban. Pablo se defendió diciendo, yo no he cometido ninguna falta contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra el César. Entonces Festo, que quería ganarse la amistad de los judíos, preguntó a Pablo, si soy yo el que te va a juzgar, ¿quieres subir a Jerusalén? Pablo contestó, estoy ante el tribunal del César, ahí debo ser juzgado. No he hecho ningún mal a los judíos, como tú muy bien sabes. Si he cometido algún delito que merezca la muerte, acepto morir. Pero si no he hecho nada de lo que me acusan, nadie tiene derecho a entregarme a ellos. Apeló al César. Entonces Festo, después de hablar con su consejo, decidió, has apelado al César irás. Transcurridos unos días, llegaron a Cesarea el rey Agripa y su hermano Berenice para saludar a Festo. Permanecieron allí algún tiempo, y Festo expuso al rey el caso de Pablo, diciéndole, tenemos aquí a un hombre que Félix dejó preso. Cuando estuve en Jerusalén, los jefes de los sacerdotes y los ancianos de los judíos presentaron quejas contra él y me pidieron que lo condenara. Yo les contesté que los romanos no acostumbran entregar a un hombre sin que haya tenido la oportunidad de defenderse de los cargos en presencia de sus acusadores. Vinieron pues conmigo y sin demora me senté al día siguiente en el tribunal y mandé traer al hombre. Se presentaron los acusadores, pero no lo demandaron por ninguno de los delitos que yo sospechaba. Solo tenían contra él cuestiones referentes a sus creencias y a un cierto Jesús ya muerto, de quien Pablo afirma que vive. Como yo me perdí en esos asuntos, le pregunté si quería ir a Jerusalén para ser juzgado allí sobre esas cosas. Pero Pablo apeló
y pidió que el sumario lo hicieran en el tribunal del emperador. Entonces ordené que lo mantuvieran bajo custodia hasta que pueda enviarlo al César. Agripa le dijo: me gustaría escuchar a ese hombre. Festo le contestó: mañana lo oirás. Al día siguiente llegaron Agripa y Berenice con gran pompa y entregaron en la sala de la audiencia, acompañados por los jefes militares y las autoridades de la ciudad. Festo ordenó que trajeran a Pablo y dijo: Rey Agripa y todos los presentes, aquí tienen al hombre contra quien toda la comunidad de los judíos ha venido a reclamarme, tanto en Jerusalén como aquí, pidiendo a gritos que no lo dejara con vida. Yo, por mi parte, me convencí de que no había hecho nada digno de muerte, y como él mismo apelaba al emperador, decidí enviárselo. Pero todavía no tengo nada seguro para escribir a nuestro soberano respecto a él, y por eso lo presento aquí ante usted, y especialmente ante ti, Rey Agripa, para que pueda escribir algo cuando se esclarezcan un poco más las cosas, porque me parece absurdo enviar a un detenido sin señalar los cargos en su contra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. San Pablo, mis hermanos, fue llevado de un lado a otro. Jerusalén, Roma, en todas partes lo acusaban. Y sus acusadores no eran los romanos, sino los propios judíos, que lo acusaban de cosas absurdas, de las leyes en las que ellos creían. De eso era de lo que más lo acusaban. Pero esto todo tenía que suceder de esa manera. Ya Jesús se lo había hecho ver a San Pablo, que de una manera o de otra él iba a llevar a cabo todos estos mensajes, los cuales el Señor ya le había transmitido a San Pablo a través de visiones, a través de cuando San Pablo se ponía a orar. Él recibía visiones de nuestro Señor, cómo tenía que llevar a cabo sus mensajes. Entonces, hermanos, por llevar a cabo esos mensajes, San Pablo lo atrapaban en todas partes, lo llevaban a la cárcel y luego tenían audiencia sobre él para ver si lo tenían que matar o para ver si lo tenían que dejar libre. Pero los judíos, ninguno de ellos que lo acusaban, querían que San Pablo fuera libre. Ellos lo que querían era que lo mataran. Al igual que sucedió con Jesús, Jesús nuestro Señor, de esa misma manera, cuando lo acusaban, cuando lo querían atrapar, cuando aún no era tiempo de que Jesús se fuera de este mundo, cuando no era todavía ese tiempo, hermanos, él se les llegaba a escapar, se llegaba a liberar de los acusadores. Así también sucedió con San Pablo. Cuando él era acusado por los judíos en Roma no les hacían mucho caso a los judíos, pero cuando ellos pidieron que lo llevaran de vuelta a Jerusalén, allí sabemos, mis hermanos, que iba a ser muy difícil para San Pablo liberarse de estos malhechores. Y digo malhechores porque en realidad eso eran. Querían acabar con San Pablo de una manera o de otra. Pero, hermanos, sabemos que el que estaba a su lado era nuestro Señor, y nuestro Señor lo iba a proteger. No iba a perder su vida San Pablo hasta el día que el Señor le indicara. Entonces, San Pablo, dando su vida, mis hermanos, por el Evangelio, dando su vida por lo que el Señor ya le había enseñado que iba a tener que pasar, él estaba de acuerdo con todo esto. Él sabía que no iba a ser fácil. El camino de Dios, mis hermanos, no es nada fácil. El camino de Dios son sufrimientos. El camino de Dios son enfermedades, persecuciones. A veces aquí en nuestras comunidades, cuando alguien se decidió ya a seguir el camino de Dios, es criticado por su propia gente, es criticado por su familia. Pero si ya estamos de acuerdo de que Jesús nuestro Señor va a estar de nuestro lado, ¿qué más queremos nosotros? Nosotros no podemos pedir más que a nuestro Señor.
Si nuestra familia no está de acuerdo, ¿eso qué importa, hermanos? Nosotros continuemos el camino. Nosotros no miremos atrás, inclusive por nuestra familia, porque nuestra familia nos mete tropiezos a cada rato para que no vayamos al templo, para que no nos hagamos tan religiosos, ¿verdad? Muchos de nuestros familiares sí están de acuerdo, muchos de nuestros familiares sí apoyan lo que nosotros hacemos, y gracias a Dios que tenemos el apoyo de ellos. Pero cuando no es así, en realidad todo lo que va sucediendo a través de nuestro caminar no es nada fácil, hermanos, especialmente cuando hay tropiezos. Pero no tengamos miedo. Si ya hemos decidido seguir los caminos de nuestro Señor, hay que continuar, hay que seguir adelante. A San Pablo no lo detenía todo esto. Si podemos ver aquí en los últimos versículos, dice: se presentaron los acusadores, pero no lo demandaron por ninguno de los delitos que yo sospechaba. Solo tenían contra él cuestiones referentes a sus creencias y a un cierto Jesús ya muerto, de quien Pablo afirma que vive. Todavía después de todos los golpes recibidos, de las cárceles, de todo lo que San Pablo había pasado, todavía aún así, mis hermanos, San Pablo les anunciaba a Jesús. Él no paraba. Él seguía diciéndoles de que Jesús estaba vivo, pero no vivo carnalmente como nosotros lo pensamos, en espíritu. Y era lo que muchos en aquel entonces no entendían. Los mensajes que San Pablo iba y les anunciaba, mucha gente no los entendía, porque nadie creía en esas cosas, nadie creía en la resurrección, nadie creía en que hubiera alguna otra vida. Sin embargo, hoy en la actualidad, hermanos, se han acrecentado más y más las creencias en nosotros de que todo lo que Jesús hizo fue por nuestro bien, es por un bien de toda la gente, de que un día, si hemos decidido seguir a nuestro Señor, vamos a tener una vida eterna, vamos a ser felices, ya no vamos a sufrir persecuciones. Entonces, ¿por qué no seguir adelante? Entonces, ¿por qué no pedirle a nuestro Señor que nos siga acompañando, que nos siga dando la fortaleza, que es lo que más necesitamos, fortaleza en nuestro ser, en nuestra persona, para continuar en este caminar y seguir anunciando su evangelio en todas partes? ¿Verdad? Nosotros lo hacemos a través de esta radio, hermanos, aunque ustedes no me lo crean, pero en realidad que a veces es mucho cansancio el que nosotros sentimos. Sin embargo, sabemos bien de quién hemos recibido el mensaje, y si no llevamos a cabo su mensaje, si no anunciamos su palabra, yo sé bien, mis hermanos, que no vamos a ganarnos ese reino que tanto esperamos. Y por eso es que yo le echo muchas ganas, y es para mí un privilegio hablar de nuestro Señor, hablar de estos mensajes que recibo a través de las Sagradas Escrituras. San Pablo no se echaba para atrás. ¿Por qué nosotros lo vamos a hacer? Él con persecuciones difíciles, él encarcelado por mucho tiempo, y desde allí anunciaba el mensaje de Dios, anunciaba la buena nueva de nuestro Señor Jesús, anunciaba todo esto. ¿Por qué nosotros nos vamos a callar? ¿Por qué nos vamos a dejar llevar por la gente? Cuando la gente comienza a hablar mal de la religión, cuando nosotros queremos callarles la boca y decirles que no hablen mal de lo que ellos ni siquiera conocen, se enojan en realidad, pero no tenemos por qué callarnos, decirles, ¿verdad? Hay veces que sí, en realidad no hay ni cómo llegarles a esas gentes, porque comienzan a hablar un sinfín de tonterías que nosotros mejor los dejamos y le pedimos a Dios que Él se encargue de ellos, porque en realidad que son monstruosidades a veces lo que hablan de la religión. Y no es que haya una religión, hermanos, no es que haya una sola iglesia, simplemente que es nuestro Señor
en el que debemos de creer y es nuestro Señor, en el que debemos poner toda nuestra confianza sin dejarnos llevar por los demás. Seguir adelante anunciando sus mensajes, no pararnos, continuar adelante y adelante sin echarnos para atrás, sin mirar ni a derecha ni a izquierda, seguir los pasos de Jesús, que no se nos desaparezcan esos pasos, seguir caminando junto a Él. Es lo que debemos hacer todos, hermanos, no echarnos para atrás por cualquier golpecito que se nos da. Los golpes de la vida que nos suceden hoy en la actualidad no son iguales que los que llegaron a sufrir estos hombres por anunciar el mensaje de Dios. Lo que a nosotros nos sucede son las persecuciones de la familia. No es lo mismo, hermanos. Nuestra familia que no está de acuerdo, las enfermedades que a veces nos llegan, que nos aplacan un poco, todo esto que nos pasa no es ni una cuarta parte de lo que les sucedía a estos hombres, a San Pablo y a los apóstoles, todos aquellos que se habían decidido seguir el camino de Jesús, seguir llevando su mensaje a todos los rincones del mundo entero. Todos ellos sí que en realidad, hermanos, fueron perseguidos. Las persecuciones que ellos recibían, más que todo de los judíos que no estaban de acuerdo en lo que ellos iban y anunciaban, ellos son los que van a pagar, y muy caro en realidad, porque todo esto, hermanos, tiene que ser anunciado para nuestro bien, para que el día menos pensado que nosotros partamos de este mundo al otro, vayamos ya con esa seguridad de que a donde vamos a llegar es con Jesús y no al otro lado. Yo sí tengo temor, mis hermanos, de dejar de anunciar el mensaje de Dios y a la hora de la hora, cuando nos llegue la enfermedad y se llegue el día ya de partir de este mundo al otro, llegar al infierno. Allí sí, mis hermanos, que vamos a sufrir todas esas consecuencias, el por qué nosotros nos volvimos flojos cuando deberíamos de haber anunciado, cuando deberíamos de haber hablado con los demás sobre el mensaje de Dios. Es muy difícil, hermanos, cuando nos callamos, ¿verdad? Nos callamos y en nuestro pensamiento está en que, ¿por qué no hablamos? ¿Por qué no abrimos nuestra boca? Entonces, a eso es a lo que nos ha llamado nuestro Señor y es lo que debemos continuar haciendo. Que Dios les bendiga, mis hermanos, que tengan buen día, buena tarde, buenas noches. Bendiciones.